Miren cómo yo en lo que estoy haciendo referencia, en lo que estoy explicando, la palabra eh, repetitiva es órgano, organismo. ¿Por qué? Porque de ahí viene el tema química orgánica. La química orgánica viene justamente desde antes, donde se creía que todos los compuestos orgánicos eran los que provenían de compuestos, perdón, de materia orgánica viva, como nosotros. Cuando miccionamos, pues nuestra orina contiene compuestos orgánicos, como la urea, que ahorita vamos a hablar. Cuando tenemos funciones químicas celulares de desecho o de ingreso, esos son compuestos químicos. De transporte, la hemoglobina. Siempre me imagino la hemoglobina con un gran cangrejo que está con sus pinzas cargando el oxígeno y se lleva por todo el torrente sanguíneo hasta la célula y luego regresa con sus patitas cortas hasta los pulmones y así va y viene. Así me imagino la hemoglobina. Donde hemoglobina también es un compuesto orgánico, pese a que tenga hierro. Bien, entonces, esa es la parte de la química y la razón por la que, pues, a mí me parece muy agradable y hasta ahora sigo estudiando esta parte. Entonces, la química orgánica viene a ser o se concentra en el estudio de un solo elemento químico. ¿Alguien se acuerda? Por ahí lo mencioné al inicio, vagamente lo dije. Es el estudio de un átomo. ¿Qué átomo será? El átomo de, ¿cómo se llama ese átomo? Yo les dije. ¿Alguien se acuerda? Solo un átomo que va a estar presente en todos nuestro cuerpo vivo. ¿Sí? ¿No se acuerdan? Es el átomo de, lo voy a poner con mayúsculas, carbono. Ay, carbono, ¿no? Símbolo del carbono, esto sí lo saben, ¿sí? El símbolo del carbono, ¿cuál es? La C. Sí. La C, no, muy bien, eso sí lo saben. Entonces, el átomo de carbono, ese es digamos como que el padre de la química orgánica, es lo que estudia la química, el carbono, es la química orgánica. Es más, como hace un tiempo se descubrió que no todos los compuestos orgánicos nacían en un organismo vivo, esa teoría se descartó porque hubo un personaje que descubrió un compuesto, elaboró un compuesto en el laboratorio, sin la presencia de un ser vivo. Ese compuesto que por primera vez descubrió siendo orgánico, pero no aportado de un cuerpo vivo, se llamó la urea, que es lo que, pues, es un compuesto nitrogenado que está presente en la orina y que le da ciertas características a la orina, la urea. Y fue elaborado, pues, fuera, en el laboratorio fue elaborado. Entonces, desde ese momento dijo, no debería llamarse química orgánica, porque no sale de un organismo, todo no sale. Es más, ahora nosotros, como te digo, elaboramos nuevos compuestos orgánicos en laboratorios especializados, pues de ciertas universidades. Em, entonces, desde ese momento cambia el nombre y deja de llamarse química orgánica a química del carbono. Entonces, realmente debería llamarse química del carbono, porque es el estudio de los compuestos y del átomo de carbono. Pero bueno, por ahora vamos muy bien. Gracias, Camila. Es carbono, ¿no? Entonces, desde ahora vamos a mencionar química del carbono, pero no por eso vamos a descartar el nombre antiguo químico orgánico, ¿ya? Bien, la pregunta es, ¿a todos los compuestos orgánicos contienen carbono? Sí, pero ¿todos los compuestos de carbono serán orgánicos? Pues la respuesta es no, que hay excepciones. Hay algunos que no son estudiados por excepciones. Es decir, hay algunos compuestos que sí tienen carbonos, pero no son orgánicos. ¿Cuáles son esos? Ese, por ejemplo, clásicos son el gas que botan los carros, los vehículos motorizados. ¿Qué es lo que botan por su cañería, por su desfogue? ¿Qué botan? ¿Cómo se llama ese compuesto que se ha arrojado al aire por los automóviles? ¿Alguien sabe? Es muy conocido, ¿eh? Desde primaria nos dice, nosotros al respirar botamos un gas.
Los carros. CO2. Dióxido de Ah, carbono. muy bien. Nosotros votamos CO2. Muy bien. Ese es otro de los que no son orgánicos. Muy bien. Pero hay otro parecido, ¿ah? Pero no con tantos oxígenos que botan los carros. Con menos oxígenos. ¿Cómo se llamará? ¿Cuál será? Su símbolo es CO. ¿Qué será? CO3. Es CO. Ese es el compuesto, CO. También hay CO3, tiene razón. También hay CO3, ¿no? Pero este CO3 va a estar acompañado con un metal. Por ejemplo, puede ser el calcio, llamado carbonato de calcio. Pero el primero de acá es el llamado monóxido de carbono. ¿Ya? Para hacerles recordar, yo sé que lo han escuchado, que del auto lo que sale, el humo transparente debería ser, es el monóxido de carbono. ¿Ya? Es muy estudiado en la química inorgánica, pues es un compuesto que produce cierta tasa de mortalidad cuando es alta la concentración. No sé si han escuchado que en Pekín ahora está cerrada sus fronteras y todos no pueden salir a las calles. Uno dice, sí, profesor, pero es en todo el mundo por el COVID, se refiere. No, en realidad no. Ahora, pues, en las últimas noticias, Pekín está cerrada por la alta contaminación que está ahí presente y que se contempla en los aires. No se puede ver nada ahorita. Todo es una niebla oscura. Y uno dice, profesor, es niebla, pues, profesor. No, no es una niebla, una nube densa o neblina, no es. Es los gases contaminantes que ha segregado, pues, en este caso China, la alta concentración poblacional y todas las acciones que hace el hombre, pues genera gases contaminantes y esos gases contaminantes ha perjudicado el aire de Pekín y por eso es que se da esta alta contaminación. Entonces, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, los carbonatos y entre otros, que son de esta forma, por ejemplo, el bicarbonato también, eso, son compuestos que no son orgánicos, por eso son excepciones. ¿Y cuáles sí serán orgánicos? Pues los orgánicos serán, por ejemplo, el metano, es el gas, es el gas que en algunos lugares entra por cañería, no por baloncito, sino por cañería, una llave especial, como si fuera agua, llega, ese es el Che 4. Otros que tenemos nuestro balón todavía, ¿no? Digo todavía porque están haciendo muchas instalaciones ya del gas natural. Es el propano, C3H8, 3 carbonos, 8 hidrógenos. Es el que tenemos en nuestro baloncito, que nosotros le llamamos, o le mal llamamos, balón de gas, cuando lo que contiene en realidad es líquido. Pero cuando sale por la cañería hasta nuestra cocina, se convierte en gas por la diferencia de presiones. Pero ahí en el balón es líquido. Por eso es que cuando alguna vez me hicieron cargar, pesaba. Yo digo, ¿cómo pesa un gas tanto? No es un gas, es un líquido lo que hay dentro. Ahí está el propano. ¿Qué otro compuesto? Ustedes lo conocen. C2H5OH. Y no lo conocen ustedes porque sea bebible para ustedes. No, ni para nadie debería ser bebible. Hablamos del alcohol etílico. Les digo que es conocido por ustedes porque lo usamos para desinfección de nuestra ropa cuando llegamos, nuestro calzado cuando llegamos, de repente nuestras cosas que traemos del mercado. El alcohol etílico es un compuesto orgánico porque contiene carbonos y bueno, acá también oxígenos y hidrógeno. Otro compuesto que también es orgánico y que es muy clásico de los mismos es la acetona. La acetona pues es un. Y hay otros, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, todos ellos son compuestos orgánicos. Este de aquí es un éter. Alguna vez, bueno, les hablaré cuando lleguemos a cada uno de los temas. Alguna vez a la pared de mi padre, pues le hicieron su grafiti. No, eso no era grafiti, era vandalismo. Hicieron su nombre en toda la pared de la casa de mi padre. Y claro, como el domingo, pues me encontraba a mí, en mi confort, en mi espacio de libertinaje, mi papá me agarraba la oreja, no literalmente, es decir, me decía, ven para aquí, ha llegado tu trabajo, te han dado tu trabajo tus amigos, no eran mis amigos. Y ahora limpia toda la pared. Y por más hace, escobilla y agua que sobaba, no salía.
Entonces, él ya sabiendo de eso, había ido a la ferretería y había traído un compuesto orgánico llamado thinner. Y el thinner, pues, sacaba más rápidamente esas pinturas orgánicas, porque es orgánico, por eso se combate con otro orgánico. Muy bien, y así vamos a ver muchos compuestos que van a tener sus características. Por ejemplo, este que es el formol, este que le bañan al muertito para que no, para conservar sus órganos, el formol. Otro que tenemos pues es el acetaldehído. Este es el ácido acético que está presente en el vinagre y así vamos a tener muchos compuestos orgánicos. ¿Cuál es la característica común entre todos estos compuestos orgánicos? ¿Quién me dice? ¿Qué es lo común? ¿Qué es lo que siempre van a ver aquí en Tienen estos? carbono. El carbono. El Ah, el hidrógeno también, ¿no? hidrógeno también, ajá. Es muy común en los compuestos que al carbono le acompañe el hidrógeno. Entonces, si por ahí van a ver alguno, profesor, acá falta un enlace. ¿Qué átomo falta, profe? El H. Porque el carbono, digamos, su compadre, su amiguito, es el hidrógeno, ¿ya? Pero el infaltable en todo compuesto orgánico es el carbono, ¿ya? El carbono sí no puede faltar. Por eso le he puesto tan grande la letra C, ya C mayúscula de carbono. Muy bien, hasta acá. ¿Alguna pregunta? Preguntas. Sí, profe. Sí. Profe está vestido elegante usted. Ah, es que tengo frío. Ah, ya. Entonces me he puesto mi casaca porque estaba con un poco de frío. Pero Está bien, pues. eso, cuando me refería a las preguntas, me refería a lo que es la química orgánica. Pero está bien, sí, es que yo recomiendo, pues, abríguense, cuídense. Y claro, yo también empiezo esa recomendación con el ejemplo, ¿no? Hay que cubrirse, protegerse para no resfriarnos. Y luego nos discriminen porque puede decir, estás con COVID, estás con COVID. No es un simple resfriado, pero para eso, para evitar eso, hay que protegernos, ¿no? Muy bien, entonces, vamos a ver, acá están viendo la parte del material que está en su libro, donde nos están hablando de la química orgánica, estudia el carbono y todos los compuestos. Espera, ¿dije todos? No, no son todos los compuestos. Hay excepciones que acá lo mencionan también, como el CO2, este se llama ácido carbónico. Es decir, como me dijo Justin, la forma CO3. Los que terminan en CO, CO2, CO3, no son orgánicos. La química orgánica y principalmente el carbono tiene propiedades. Vamos a leer nomás estas propiedades que son un poco teoría. El carbono es un no metal, es sólido. Cuando hablen de carbono, de repente vengan a la mente la mina de lápiz, porque ese es un tipo de carbono llamado grafito. Luego es un sólido, es insoluble en agua, es decir, si al grafito lo disuelvo en agua, le agrego agua y lo trato de mover, no va a dispersarse, ¿no? Se va a quedar como así negrito, no va a ser soluble en agua. ¿Qué significa el otro? Pues que hay diferentes tipos de sustancias, pero del mismo carbono. Es decir, con el carbono puedo preparar o puedo tener en la naturaleza un carbono frágil, poco resistente, rápido se rompe, como el grafito del lápiz, que rápido lo tajo. O puedo tener el mismo carbono, la misma C de carbono, puedo tener en forma muy dura. Es decir, por más que yo quiera romperlo o por más que quiera rayarlo, no le pasa nada. Y ese es el diamante. Pero tanto grafito como diamante son puro carbono. Entonces, ese es el término que acá aparece al otro, aunque falta tilde, pero bueno, al otro, que es tener dos sustancias y con el mismo átomo, pero de propiedades totalmente diferentes. Mientras uno es frágil, el otro es duro. Esa es la parte de alotropía. Luego del carbono vamos a tener propiedades químicas, que es la que sí voy a estar haciendo con un ejemplo, ya en breve.
Y luego vamos a tener los tipos de fórmula y tipos de carbono. Muy bien. Hasta aquí, muchachos. Me estoy olvidando la captura de su asistencia, ¿ya? Ya creo que hayamos llegado un poco más alumnos. Más bien, activen su cámara para capturar la asistencia y así poder estar como lo indica como el protocolo que indica el colegio, ¿ya? Falta César por ahí, muy bien. ¿Quién falta entonces ahora? Falta Joseph falta. Ashley también ahora falta, ya no falta. Ah, profe, póngame asistencia y me registro. Sí, ahorita justamente eso es lo que luego de esto voy a hacer. Joseph, ¿puedes activar tu cámara? Joseph Mejía. Está jugando, profe. ¿Está jugando? No, no digan No, eso. no, no, profe, no estoy jugando. Ah, ya. Pero puedes activar tu Pero cámara. está comiendo su desayuno, dice. Ah, ya. Solo para la foto, ¿no? Poner al costado su vecino. Y estoy así desde hace rato, pero estoy sonriendo para la foto, pero bueno. Vamos entonces a tomar la captura, ¿eh? Segundo R. Un momento, por favor. Como les decía al inicio, la computadora está lenta. Muy bien, paso nuevamente lista para ya entregarle el registro. Justin Che, ahí está. Javier Chumbes, José Morillo, Edgar Olortegui, Ingrid Rivera, Helen Sevillano, José Suárez, perdón, José Suárez, ¿sí? No, ninguno. Ninguno. Ya. Profesor Sevillano, ¿ya está? Helen. Ya, gracias. Gracias. Helen presente. Y ¿Alguien más? Suárez también. Suárez. Ujú, gracias. Deben de escribirme, muchachos. Deben de escribirme y decirme, si es que no pueden activar su audio, deben decirme, profesor, presente. Ya, después les pongo falta y luego no hay problema. Ya, ahora sí. Bien. Ya está. Entonces regresamos. Vamos a continuar con nuestro tema. Muy bien, entonces lo que falta hablar aquí son sobre las propiedades químicas y los tipos de carbono. Y eso lo vamos a ver con un ejemplo. Un ejemplo. Ojalá que aquí haya un ejemplo bonito que podamos ver todo lo que quiero enseñarles. Como un ejercicio pretendo enseñarles toda esa parte. Entonces, un momento, vamos a escoger un ejercicio adecuado. De repente es muy difícil
Muy complicado, por eso ya no les han puesto. Generalmente los más complicados están en el nivel avanzado. Ajá, acá está. Pero no quiero así. Ajá, miren, la tarea están los problemas más difíciles. Bien, empezamos entonces con un problema de la tarea. Ajá, este problema vamos a hacer. Primera vez que empezamos haciendo un problema de tarea. Bueno, entonces con este ejercicio vamos a estudiar la parte de que el carbono tiene tipos. Tipos de carbono, es decir, ¿y cuáles son los tipos? Hay carbono primario, hay carbono secundario, y adivina qué sigue, terciario, y adivina cuál más, cuaternario. Basta que te aprendas la primera que es primario, lo demás pues por orden, secundario, terciario y cuaternario, ¿vale? Entonces, vamos a tener los tres tipos. Voy a colocar por ahora todavía todo el nombre, de ahí le pondré un 1, un 2, un 3 o un 4 para hacer referencia a primario, secundario, ajá, terciario y cuaternario. Ya, les voy a explicar una manera que sea pues lo más rápido, lo que considero más fácil, aunque no sea lo más correcto, pero lo más fácil para determinar cuándo es primario, secundario, terciario y cuaternario. ¿Ya? Primero le voy a dar lo correcto y luego la forma más fácil. ¿Cuándo se llama o se le dice que el carbono es de tipo primario? Se le dice cuando al carbono que yo le digo, tú eres primario, le digo este carbono. ¿Por qué le digo a él que es primario? Porque al costado tiene solamente unión a un carbono. Cuando se une a un carbono, primario. Si el carbono yo lo veo y veo que se está uniendo a dos carbonos, por ejemplo, derecha, izquierda, puede ser, entonces a él se le llama secundario. ¿Por qué? Porque se une a dos átomos de carbono. Y cuando al carbono, bueno, faltan dos. Cuando al carbono le rodean tres átomos de carbono enlazados directamente, tres átomos de carbono, les digo terciario. ¿Y a cuántos carbonos creen que se esté enlazando el carbono cuaternario? A cuatro. Ajá. Entonces no es muy complicado, creo yo. Entonces vamos a ver que un carbono primario es cuando se une a un carbono, cuando tiene un carbono vecino. Eh, si tiene dos, secundario. Si tiene tres, terciario. Si tiene cuatro, cuaternario. ¿Ya? Así va a ser. Y aunque no lo creas, este no es lo fácil. Lo fácil es lo que se va a identificar ahorita. En esta cadena, que esto es un compuesto llamado hidrocarburo. Ahorita, más adelante vamos a ver por qué se llama hidrocarburo. Este compuesto, vamos a identificar este carbono, por ejemplo, que está aquí. ¿Qué tipo de carbono será? ¿Primario, secundario, terciario, cuaternario? Para identificar eso, se olvidan de la H. Es como si no hubiera. Lo borran si quieren. Se olvidan de las H's. Y ves a cuántos carbonos este carbono se une directamente. ¿A cuánto será? Este carbono a uno, ¿no? Este carbono se une a este carbono. Se une solo a uno. Entonces, ¿qué tipo de carbono será el Primario. primario? Ya, así. Este segundo carbono, ¿a cuántos carbonos se une? Sin tomar en cuenta las H, no se olviden. A dos, ¿no? Este de aquí, mira, se está uniendo a este de aquí, muy bien. Por ahí, Justy. Y a la derecha, y a la izquierda otro, dos. Entonces, ¿qué tipo de carbono será? Secundario. Secundario. ¿Eh? Este carbono de aquí que lo acabo de sombrear, ¿qué tipo de carbono será entonces? También secundario. Secundario porque se une a la izquierda con un carbono, a la derecha con otro carbono, también secundario. Este carbono de acá, ¿será lo mismo? ¿Será también secundario? Terciario. Es terciario porque se une arriba, a la derecha y a la izquierda a tres carbonos, entonces es terciario. Muy bien, Camila, muy bien, Just. El de arriba, ¿qué será? Primario. Claro, se une solo por abajo a uno, ¿no? Tiene un vecino carbono, entonces primario, muy bien. Seguimos el de aquí. Secundario.
Muy bien, secundario, derecha, izquierda, sin las H, sin tomar en cuenta las H. Y el último de estos, el que está acá. Primario. Primario, muy bien, porque se une solamente a la izquierda a un carbono. Un tipo de carbono puede ser cuaternario, sería pues cuando aquí, si acá hubiera un carbono hacia arriba, un carbono hacia abajo. Este de aquí sería cuaternario, porque tendría 4 vecinos, arriba, abajo, derecha, izquierda, 4. Sería cuaternario. No es el caso, entonces lo dejamos tal cual lo habíamos formulado. ¿Sí? ¿Quedó claro más o menos cómo es primario? Por un vecino, secundario, cuando hay 2 carbonos, terciario cuando hay 3 y cuaternario si hubiera 4 carbonos a los costados. Pero como les decía, esta no es la forma más fácil. La forma más fácil es saber cómo es toda la expresión referido al tipo de carbono. Por ejemplo, los primarios son los que tienen la forma Ch3. ¿Sí? Los primarios son los que tienen Ch3. Los secundarios son los Ch2. Los terciarios son los que tienen forma Ch, CH. Y los cuaternarios son aquellos que tienen el carbono solo. Ya, el carbono solo. Entonces, así vamos a escoger Ch3 primario, Ch2 secundario, Ch terciario. Y en este caso, esta manera de tipificar es solamente cuando hay enlaces simples, ya que hay enlace triple. Ya, entonces, este tipo de carbono no lo podríamos decir que es primario, secundario, terciario, cuaternario. No podríamos porque hay enlaces así de 3. Y debería haber unas rayitas. No se preocupen que ya en los ejemplitos vamos a trabajarlo ya todos con enlaces simples. Pero profesor, si no se clasifican con enlace triple, solo es simples, ¿por qué lo puso? Bueno, yo lo puse con la intención de explicar las propiedades del carbono. Las propiedades. Y es interesante las propiedades para saber principalmente las características que va a tener el compuesto del carbono y luego va a explicar del compuesto. Una de las principales características es cómo el carbono se va a unir o va a tener 4 enlaces. Ya, 4 enlaces. Bueno, antes que me olvide. Muy bien. Estas propiedades las vamos a ver en el siguiente bloque. En el siguiente bloque vamos a establecer esas propiedades porque me estoy pasando de su recreo. Ya, entonces regresamos en 8:50 estamos regresando, ¿ya? Vamos a quedar aquí, si no nos vamos a pasar su recreo y luego me van a estar odiando. 8:50, entonces regresamos, muchachos. Nos vemos pronto. Chao.